Plaga mortífera al acecho. Fentanilo, la droga crea zombies, circula en la frontera colombo-venezolana. Dolor de cabeza crónico. Precio del dólar en Venezuela rompe las barreras y no son las del sonido. Desamparo total. Liberan a enfermero que protestó con los zapatos rotos, mientras el Instituto de los Seguros Sociales denuncia violaciones de derechos laborales. A rey muerto, rey puesto. Chavismo pone en jaque mate al comunismo con miras a las elecciones de 2024. Caos previo a las presidenciales. Treintena de detenidos por actos vandálicos en Argentina. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos a mitad de semana. Hoy es miércoles 23 de agosto del año 2023. Les saluda Mildred Manrique. Bienvenidos sean todos a Noticias en Vivo de Impacto Venezuela. Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones. El fentanilo, una droga que muchos denominan como el terrible jinete del apocalipsis que recorre el mundo convirtiendo a los seres humanos en zombies, pasó de Estados Unidos a Europa, pero ahora llega a Colombia. Sí, como lo oyen. Y lo más preocupante es que a raíz de un operativo de seguridad en Cúcuta, incautaron una cantidad considerable de este narcótico, lo que podría significar que nuestro país no escape de esta llamada también droga zombie que incluso está desplazando a la coca. Mari Negló nos amplía. Atención, amigos de Impacto Venezuela, ha llegado a Cúcuta la droga estadounidense zombie, es decir, el fentanilo. Autoridades policiales del norte de Santander confirman 2 procedimientos con incautación de este mortal narcótico. Esta situación pone en alarma a la zona fronteriza. Según estudios, en Norteamérica producir 1 kilo de fentanilo cuesta unos $800, pero deja más de 1 millón de ganancias en las calles de los países de mayor consumo, como Estados Unidos, España y Alemania, donde solo una pastilla supera los $60. En el norte de Santander se encendieron las alarmas. Es por ello que se adelanta un plan de abordaje en instituciones educativas para evitar el consumo de estupefacientes. El fentanilo incautado sería distribuido en otros municipios de dicho departamento, a escasos kilómetros de la frontera con Venezuela, específicamente el estado Táchira. Unas capturas que fueron 4 por diferentes delitos, y en esto fue una fabricación y tráfico de estupefacientes, donde tenemos incautación de fentanilo. Es preocupante porque son actividades que se hicieron en local de intervención y nos arrojó resultados operativos para intervenir aquí en la ciudad de Cúcuta, donde llevaban esa droga al municipio de Ocaña. El fentanilo es un medicamento sintético que surgió en 1960 para uso clínico. Es un opioide analgésico 100 veces más potente que la morfina. En Estados Unidos se ha convertido en la nueva arma de destrucción masiva por la letalidad en sobredosis. Estudios revelan que desde 2019 el narcótico ha dejado al menos 200.000 fallecidos. Pero ¿cuáles son los efectos del fentanilo? Lo que pasa con el fentanilo es que deprime el sistema nervioso central y hace que el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco se llegue a enlentecer tanto que la persona simplemente deja de respirar y el corazón deja de latir, lo que provoca la sobredosis y la muerte. Pero con el fentanilo esto ocurre en segundos, a diferencia de la morfina y la heroína. Algo adicional importante a saber es que el fentanilo es mezclado con drogas como la cocaína, como el éxtasis, como distintos estimulantes, y lo que pasa es que aquí se produce un efecto de choque en el cuerpo que provoca la muerte de la persona. Así que si... Cabe destacar que en mayo del presente año se reportó la primera incautación de 163 ampolletas de fentanilo en Kennedy, Bogotá, droga nunca antes vista en ese país. Mari Negló, Somos Impacto Venezuela. Otra de las informaciones destacadas de este día es la que verán a continuación. No se despeguen de nuestra pantalla. Este miércoles se conoció que el periodista Seir Contreras fue despedido del programa Primera Página de Globovisión luego que se hiciera viral en redes sociales un fragmento de una entrevista que Contreras le realizó a un diputado chavista. En la conversación le hace comentarios sobre los problemas en los servicios públicos. Ante esta situación, el periodista publicó en sus redes sociales un video en el que asegura que su despido de Globovisión se trató de una orden y una motivación estrictamente política. Aseguró que en el país no se respeta la libertad de expresión. Quiero denunciar ante el mundo, ante la comunidad internacional, ante mi país, al que amo profundamente,
que por supuesto, como lo he hecho y lo hice en televisión cuando tuve la oportunidad de hacerlo, en Venezuela no se respeta la libertad de expresión. La decisión de sacarme de la planta televisiva Globovisión obedece a una orden y a una motivación estrictamente política, por mis comentarios emitidos y por las preguntas incómodas que durante todos estos años hice durante el programa a los invitados políticos que se sentaban en esa silla. Pero ustedes ya saben lo que ocurre en Venezuela cuando sobre todo los regímenes totalitarios actúan de esta forma en cualquier parte del mundo. Venezuela no escapa de esa realidad. Seguimos con otra carga informativa de la mano de nuestro equipo de corresponsales en Panorama Nacional. El dólar oficial y el paralelo parece que compiten por llegar a una meta que nadie sabe dónde termina. Lo que sí es una realidad es que el incremento en el valor de esta moneda que se ha apoderado de la economía de nuestro país es alarmante y que las políticas que implementa el Banco Central de Venezuela no son acertadas. Edwin Prieto nos cuenta más. Los venezolanos están con los pelos de punta porque la cotización del dólar oficial y el paralelo sigue aumentando, afectando de esta manera el bolsillo de los ciudadanos, quienes siguen pagando las consecuencias de las malas políticas económicas aplicadas por la administración de Nicolás Maduro y que los empobrece cada día más. El economista Edinson Morales considera que para lo que resta del año, la cotización de la moneda norteamericana seguirá subiendo y sin freno. A finales de año hay unas estimaciones de algunos economistas en el país de que podría superar el 70%. Yo creo que va a sobrepasar completamente que un dólar cueste 70 bolívares, lo va a superar completamente y estaríamos ya llegando aproximadamente a 80 bolívares por dólar. Durante este año 2023, el Banco Central de Venezuela ha vendido a las entidades bancarias al menos 2.835 millones de dólares para presionar el precio a la baja o en su defecto para que no suba tan rápido. Pero esta medida ha sido en vano, puesto que sigue subiendo y sin freno en un país con grandes problemas económicos, mientras que los venezolanos no quieren usar el bolívar porque perdió todo el valor que algún día tuvo. El Banco Central, por supuesto, ha tratado de contener esta subida del dólar y ha intervenido en el mercado cambiario con 2.835 millones de dólares aproximadamente, ha sacrificado reservas internacionales y sin embargo sigue subiendo. ¿Y por qué sigue subiendo? Simplemente porque todo el mundo quiere dólares. Los dólares son escasos y le huyen a la papa caliente del bolívar, porque el bolívar perdió todos sus atributos como moneda. Para los economistas, el bolívar representa una papa caliente que el venezolano no quiere tener en sus manos y por eso prefieren manejar cualquier otra moneda extranjera que la nacional. Incluso estiman que la caída en las ventas de productos alimenticios se mantendrá, puesto que el ciudadano seguirá sin tener poder de compra mientras se mantengan las mismas políticas económicas desacertadas. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. La ONG Provea informó cerca de las 11 de la noche del martes 22 de agosto sobre la liberación del enfermero y defensor de los derechos humanos José Cádiz. La información llegó a la organización por medio de sus familiares, aunque no ofrecieron mayores detalles. José Cádiz, también activista por los derechos sindicales del sector salud, habría sido liberado después de ser detenido arbitrariamente el lunes por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, cuando iba caminando hacia su casa en el centro de Caracas. Cádiz habría protagonizado varias protestas en las que cargaba en sus manos unos zapatos rotos, reflejando la precariedad por la que atraviesan los trabajadores del sector salud ante los bajos sueldos. Informó Joy Uricare, Somos Impacto Venezuela. Finalmente, el chavismo parece haber recuperado una base electoral tradicionalmente importante como lo fue el Partido Comunista de Venezuela, o al menos una parte. Así lo dejó saber Diosdado Cabello, quien le dio la bienvenida al gran polo patriótico al recién intervenido Partido del Gallo Rojo. A los compañeros de Tupamaro que están aquí presentes. Pero también quiero darle nuevamente la bienvenida al auténtico Partido Comunista de Venezuela, que está aquí, que siempre ha debido ser un partido revolucionario y hoy regresa a las filas de la revolución bolivariana, alejándose de las cúpulas que han acordado con el imperialismo norteamericano. Bienvenidos, compañeras, bienvenidas, camaradas.
El anuncio se hace en víspera de comicios presidenciales y con ello han dividido a un partido más sin que se trate de la tradicional oposición y con el que suman al menos 13 toldas políticas intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia, a las cuales se les ha retirado potestad sobre la tarjeta electoral. Una jugada política que en lo paralelo con las inhabilitaciones a precandidatos se ha convertido en la principal estrategia del gobierno para tratar de mantener el poder político, bajo una aparente desventaja en apoyo popular, algo que para el dirigente político Simón Calzadilla pudiera convertirse en una bomba de tiempo para un posible conflicto social. ¿Va a acompañar las Fuerzas Armadas? ¿Hasta cuándo el pueblo va a tolerar eso? Porque lo que también aparece en las encuestas es que cada vez es mayor la disposición de la gente a protestar. Y si a esta gente se le pasa la mano, puede terminar el pueblo alzándose, exigiendo democracia, libertad y sus derechos. Y eso podría traer un resultado muy malo para los que están ejerciendo el poder. Importante destacar que en las últimas horas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al gobierno de Nicolás Maduro por haber intervenido al Partido Comunista de Venezuela, asegurando que esto atenta contra la libertad de asociación y además crea más obstáculos para superar la crisis institucional que atraviesa el país, dejando en evidencia la ausencia de Estado de Derecho, a lo que el gobierno de Nicolás Maduro respondió calificándolos de mercenarios de los Estados Unidos. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. No inscribir a los trabajadores en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales o registrarlo con un salario inferior al que devengan son las violaciones de derechos laborales más recurrentes de las empresas del país. De acuerdo a la información aportada por trabajadores del Seguro Social, estas serían las faltas en las que suelen incurrir los patronos y que por desconocimiento en la materia los trabajadores ignoran. Ha sido en primera instancia, muchos empleadores no han cumplido con su inscripción ante el Seguro Social. En segunda instancia, estando ya inscritos, no inscriben en la totalidad a sus trabajadores. Solo por cumplir inscriben uno cuando así lo realizan. La otra es que si lo inscriben, entonces los inscriben con un salario no ajustado al salario que devenga el trabajador, afectando sus derechos porque también está el beneficio del paro forzoso que se le otorga al trabajador en base al salario devengado. Este tipo de violaciones de derechos laborales han sido detectadas en un 30% de las empresas del sur del estado Anzoátegui. No cumplen con los deberes formales, faltando los derechos de las obligaciones de la incorporación a los trabajadores en el sistema, reinciden por lo menos en la documentación, en los deberes formales, que es muy importante. Nosotros siempre hacemos la concientización por esa parte, en el sentido de que ellos tienen que cumplir con esos deberes formales y que, bueno, pues las sanciones por lo menos implican ya en ese sentido esas reincidencias que ellos vienen haciendo. Nosotros hemos detectado un 30% en el sentido de esas reincidencias, pues, y el llamado a los patrones es que cumplan. De manera extraoficial se conoció que a través de las diferentes fiscalizaciones que estos funcionarios han venido realizando en diferentes instituciones públicas, llegaron a detectar en una de ellas un aproximado de 800 trabajadores no inscritos en el Seguro Social. Desde el estado Anzoátegui, Susana Quijada, Somos Impacto Venezuela. Falla de transporte público por falta de gasolina y daños en unidades ha conllevado a que baje la frecuencia de rutas en diversas comunidades vulnerables de Venezuela. Muchas de ellas han quedado completamente apartadas de la civilización. Afectados afirman que sus comunidades quedaron apartadas luego de la suspensión del servicio de autobús por diversos factores que van desde el combustible, daño de unidades y hasta el mal estado de las vías. Quienes residen en estos lugares optan por varias alternativas para poder salir de sus casas a realizar cualquier diligencia en un punto cercano. Para poder salir de donde yo vivo, pues ya estoy en la parte del Cují, se llama Carorita. Muy poco transporte. De allá me toca salir pidiendo cola en cisterna, gandola, lo que pase. Nos ha hecho cuesta arriba también para la educación deportiva acá en nuestra zona, ¿verdad? Ya que, carecen lo que es el combustible, día a día hacen unos cobros excesivos, que bueno, tú sabes que para todos nadie es un secreto que nosotros vivimos de un sueldo base y muchas personas tienen que buscar alguna cosa extra para poder tener a sus niños
a pesar de las dificultades que ellos tienen, nos hemos mantenido acá en el deporte, pero es bastante rudo el transporte para acá. Además, otro problema que ha limitado la frecuencia de ciudadanos a la ciudad de Barquisimeto, en este caso el municipio capital, que es Iribarren, se debe principalmente a la ausencia del servicio de transporte en sectores lejanos del estado Lara. Muchas personas se han acostumbrado a que todo es local y ya por la cuestión financiera, ¿verdad? Ya es un poco más difícil que ellos se trasladen a Barquisimeto. Bueno, para Barquisimeto para ir son como una vez al mes porque hay que tener plata para poder ir al centro. Porque ya el pasaje para el centro son 20-25 bolívares. Y para salir de allá, o sea, como le explico, me toca pagar 2 pasajes. En el occidente venezolano han dejado de circular más de 8.000 autobuses por la crisis que vive el sector transporte desde mediados de 2020. En la actualidad, desde este gremio, sus principales voceros señalan a los responsables de esta cartera en ser los principales responsables del paro técnico al que los están llevando producto de la falta de atención a las peticiones que tienen. Para Impacto Venezuela, Ramón Beris. Está recrudeciendo precisamente una vez más una ola de delitos en los estacionamientos de la Universidad Central de Venezuela. Impacto Venezuela ingresó a la sede de la primera casa de estudios del país y pudo constatar con un caso que pone claramente de manifiesto lo que estamos afirmando. Nuestra visita coincidió con la frustración y la indignación de este hombre, víctima del delito más común en las últimas semanas, hurtos en vehículos. Vine a comprar unas medicinas en la farmacia en el estacionamiento y cuando fue a prender el carro no prendía. Cuando abría el capó se robaron la batería, pero también se robaron el módulo de encendido, la computadora para encenderla. Precisamente los estacionamientos son los lugares donde han ocurrido más delitos, seguramente por la falta de seguridad. Para mí también puede ser por la falta de repuestos, falta de batería, de repuestos que no se consiguen aquí y está muy caro para el público. En vez de comprarlo, lo que hacen es mandarlo a robar. Muchos visitantes y familiares de enfermos recluidos en el clínico universitario también se quejan de la inseguridad reinante. Mucha gente también ha comentado en los últimos días acerca de un delito ocurrido en el piso 9 del Hospital Clínico Universitario, donde algunas personas fueron despojadas de pertenencias. Y mientras tanto, estamos procesando periodísticamente una información que involucra presumiblemente a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana adscritos a la seguridad en el Jardín Botánico. La estamos, repetimos, procesando y cuando la tengamos ya sustanciada vamos a llevar a ustedes los detalles. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Desde las afueras de la sede de ACNUR en Bogotá, la periodista de la Unidad de Investigación del Nacional, Carola Briceño, sostiene una huelga de hambre en forma de protesta hacia el Estado colombiano. Esto ocurre luego de que, según Briceño, se le fuera sido negada la solicitud de protección en el país. La periodista habría pedido protección en Colombia desde enero luego de recibir presuntas amenazas del gobierno venezolano por una serie de investigaciones por corrupción que involucran a Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario chavista Nicolás Maduro. Briceño señaló que tras darse a conocer la primera entrega del informe, varias personas le advirtieron de que grupos criminales, supuestamente aliados al chavismo, atentarían contra su vida, haciéndola de esta forma trasladarse hasta la ciudad capital colombiana. Los presuntos nexos del gobierno venezolano con grupos criminales también salieron a la luz una vez más ante esta problemática, pues la comunicadora asegura que son miembros del ELN y el Tren de Aragua, quienes servirían para hacerle llegar las amenazas. El régimen de Nicolás Maduro manda una amenaza en mi contra, ya esa amenaza está documentada contra mi integridad física, piden mi cabeza directamente, dicen vamos por la cabeza de Carola Briceño y le piden a la persona a la que le transmiten la amenaza, le dicen si usted no nos ayuda, o sea, nosotros vamos a ir por ella. Con lo que ya se sabe que con lo que vienen contra los venezolanos acá, mandada a secuestrar por el ELN, que es lo que normalmente hace el chavismo acá en Colombia, manda con el ELN o el Tren de Aragua o sus otros aliados, pero fundamentalmente el ELN, a que te secuestren, después te entreguen en la frontera con Venezuela y te entregan a la DGCIN y después pasas a ser un preso político en centros de torturas. Además de negársele la solicitud de protección, a Briceño se le fue negada la posibilidad de laborar y ejercer su profesión dentro de Colombia.
Pero acá lo más grave de eso es que a mí el Estado colombiano, los funcionarios colombianos y la funcionaria Diana Rodríguez de acá de ACNUR me dijeron que si yo trabajaba, así fuese irregularmente, vendiendo agua en la calle o vendiendo bolsas o lo que fuese para sostenerme, vendiendo yogur, helados, lo que fuese, pues perdía, eso era trabajo y eso significaba que yo perdía el derecho del refugio y perdía la protección internacional y me podían entregar a la dictadura de Nicolás Maduro. Por otro lado, se conoce que el gobierno venezolano la acusa de pertenecer presuntamente a una red de extorsión, lo que ella niega rotundamente y asegura que se trata de un mecanismo para justificar la persecución en su contra y en contra de sus familiares quienes aún se encuentran en Venezuela. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. También revisamos noticias de carácter internacional destacadas por medios de comunicación en Internet. El portal de la casa impactovenezuela.com titula lo siguiente: 4 fallecidos y más de 20.000 damnificados dejan las lluvias en Chile. Tras las intensas lluvias que han azotado desde el pasado sábado la zona central de Chile, las autoridades han reportado la muerte de 4 personas, más de 20.000 damnificados y un número considerable de personas aisladas. El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres indica que los niveles de saturación de los suelos están tan altos que la alarma se ha disparado en diversas zonas del país. El gobierno ordenó el despliegue de más de 600 efectivos militares para atender la emergencia por las lluvias. Una treintena de detenidos en Argentina por saqueos a comercios. Tras los actos cometidos durante el fin de semana y la madrugada del martes en las provincias de Córdoba y Mendoza, el gobierno informó que muchos de los organizadores detenidos tenían antecedentes con la justicia. De acuerdo con la información policial, más de 10 locales comerciales fueron saqueados y de los 30 detenidos, ya 7 fueron imputados. El gobierno argentino calificó lo ocurrido como actos delictivos que buscan crear confusión en la campaña para las presidenciales de octubre. Donald Trump será fichado en la cárcel, pero quedará en libertad. El expresidente de Estados Unidos irá este jueves a la cárcel del condado de Fulton para entregarse a las autoridades de Georgia que le acusan de interferencia electoral. Pero no se quedará allí, sino que pagará $200,000 de fianza y se marchará. Por el momento, se desconoce si tendrá privilegios por su condición de expresidente. Las normas estadounidenses prevén la toma de huellas dactilares y 2 fotografías del acusado, una de frente y otra de perfil. Sin embargo, el sheriff del condado de Fulton, Patrick Blavat, dijo a principios de mes que quería tratar a todos los acusados por igual. Sabemos que muchos venezolanos viven en precarias condiciones, pero ¿ustedes saben qué ocurre en esos denominados territorios especiales? Allí donde habitan los indígenas. Bueno, no solamente tienen que lidiar con esta situación o crisis país, sino que también con aquellas mafias que día a día los mantienen azotados, obligándolos a trabajar en contra de su voluntad. Muchos indígenas incluso terminan desplazados. Pero lo más importante es, ¿cuál es el papel que está jugando el Estado venezolano para contrarrestar esta situación o para erradicar esta problemática? Hoy en contacto con Ligia Bolívar, socióloga y fundadora de Provea, les contamos. Primero que nada, vamos a darle la bienvenida a Ligia Bolívar, coordinadora general de Alerta Venezuela, con quien vamos a estar tratando un tema bastante complejo como ha sido todo este auge que han tenido los grupos criminales en Venezuela. Señora Ligia, bienvenida a las pantallas de Impacto Venezuela. Muchas gracias. Últimamente se ha visto mucho las denuncias, las comunidades se han visto azotadas, esto ha generado por consecuencia otro tipo de problemas. Entonces me gustaría que usted me conversara un poquito basado en esas investigaciones y en esas actividades, en ese trabajo que se está haciendo, qué tan fuerte es la problemática referente a los grupos criminales y el azotamiento a las comunidades indígenas. Sí, en efecto ese es un fenómeno que vemos principalmente en los estados Bolívar y Amazonas, en parte producto de lo que ha sido el impulso del arco minero del Orinoco, que ha sido una situación también bastante descontrolada. Eso está también trayendo como consecuencia un choque cultural, en el sentido de que también hay que reconocer que las comunidades indígenas, al igual que el resto del país, están sufriendo las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja
que sus medios de vida son cada vez más limitados y por lo tanto puede resultar incluso para los más jóvenes, puede resultar atractivo vincularse a una de estas organizaciones irregulares en contra de lo que es, digamos, la tradición de su pueblo, de lo que dicen los ancianos, las autoridades locales, de su tradición indígena. Y otro problema fuerte que hay es el sometimiento de las muchachas. Es decir, por el tema incluso de la escasez de alimentos, en el caso de las agrupaciones guerrilleras de origen colombiano, se produce una situación en la que las muchachas son prácticamente sometidas como esclavas sexuales a cambio de alimentos. Entonces, se da una especie de situación de sexo por supervivencia. Ahora, hablando un poco de ese papel que cumple el Estado venezolano ante la situación, ¿qué se puede decir? ¿Qué actuaciones han tenido hasta el momento? Eso por un lado, y lo otro, en el caso de las instituciones o de organizaciones no gubernamentales que le brindan o le prestan el apoyo a estas comunidades, ¿qué se puede rescatar de esas acciones que se están haciendo quizás para mitigar la problemática? Mira, en cuanto a la actuación del gobierno venezolano, es difícil ya saber realmente qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, se habló de un desalojo grande de la minería ilegal en la zona del Parque Yaravana, pero no se sabe las dimensiones de eso. O sea, habría que hacer, y eso por supuesto nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo, habría que esperar que alguien que tenga esa tecnología pueda hacer el seguimiento. Habría que hacer un análisis satelital para ver si realmente esas zonas quedaron desocupadas, si fue efectivo ese retiro, porque muchas veces lo que pasa también es que el Estado da un golpe a la delincuencia, pero se retira. Lo vimos, por ejemplo, no estamos hablando de Amazonas, que es una zona muy remota de los centros de poder. Estamos hablando de Caracas. Es decir, se saca a una megabanda de la Cota 905, pero no hay un posicionamiento del Estado con instituciones en esa zona. Entonces, bueno, las bandas se van reacomodando y prontamente vuelven a tener control sobre esos territorios, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas, que el Estado se hace loco y cuando actúa de una manera compulsiva, temporal y no institucional, ¿no? La maldad y la viveza definitivamente no tienen límites. Hoy en Video Viral les traemos imágenes en las cuales un grupo de conductores denuncia que en la estación de servicio dolarizada Lagunillas 17, ubicada en Ciudad Ojeda, Estado Zulia, surtieron gasolina pero mezclada con agua. Miren esto. Todos los carros aquí en la 17 quedados, ve, 17. Se no están echando gasolina, es pura agua, ve. ¿Cómo la llevan ahí, ve? Oh, güey. Aquí está full de agua. Todos los carros full de agua, ve. La 17. Y bueno, llegó el momento de interactuar con nuestra audiencia y leer los comentarios que nos dejan relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice: Caracas es una ciudad burbuja donde repunta cualquier actividad y más si es comercial, pero el panorama no es el mismo en el resto del país. ¿Hay movimiento en los centros comerciales de tu zona? En @ImpactoVE en Instagram, Enzo López nos dice: en Margarita no hay vida. La mayoría de los locales comerciales parecen pandemia y muchos han tirado la toalla. Mari Fernández: los centros comerciales de Margarita están por el piso. Nada de movimiento, todo vacío. Ahora pasamos a nuestro canal de YouTube. Por aquí, María Antonieta León. Ella comenta que vive en el estado Cojedes y siempre ha sido un estado deprimido. Y en estos momentos los pocos centros comerciales que existen siempre están desolados. En donde se ve algo de movimiento, dice, es en los puestos de alimentos. Leemos otro comentario y es de Carolina Fernández. Lo de los locales vacíos no es un cuento, es la realidad. Venezuela está quedando cada día más sola. Cada día sale más gente. Solo con ver las calles, los autobuses vacíos tienen. Por último, José Chirinos. Él responde que no hay movimiento. Esos son espacios deprimidos económicamente. ¿Quién va a invertir en mercancías si la gente se ha ido?
No hay compradores y los que se quedan compran miserias. Gracias a toda nuestra audiencia por participar. Seguimos con más. Las prioridades de este gobierno chavista madurista no tienen que ver con los intereses del pueblo. Así lo refleja nuestra caricatura del día de Fernando Pinilla. La justicia solo aplica para los detractores. La impunidad reina en los seguidores, así incurran en delitos. Un exministro del petróleo se mantiene prófugo o bajo resguardo con más de 20 millones de dólares que le pertenecen a PDVSA y al pueblo venezolano. Pero la administración de Nicolás Maduro se interesa más en capturar al dirigente político Antonio Ledesma, que está en el exilio, por presuntamente incitar a la violencia. Y así finalizamos este espacio informativo del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Si no se han suscrito a nuestro canal, es momento de hacerlo. Información sin censura. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.